Bueno, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Les doy la bienvenida a la octava clase del programa de liderazgo, oratoria y debate Descubre tu voz Chuquisaca. Mi nombre es Cielo Diana Zárate Solamayo y seré su moderadora en las sesiones de hoy. Antes de iniciar la primera sesión, procederé a presentar el facilitador Alex, un ratito, Alex Francisco Barreno, que dará el tema de estructuración y redacción de argumentos del debate. Su desemblanza es ingeniero mecánico, también fue finalista en el Campeonato Continental de Oratoria 2022 y bueno, también capitán del equipo campeón de América del debate en español en 2023. También capitán del equipo campeón de América del debate en inglés en 2024. Bueno, así damos el inicio de esta sesión, así que puedes empezar, Alex. ¿Cómo están todos? Un súper saludo desde Ecuador a todos los amigos de la JCI Bolivia. Para mí es un gusto acompañarles el día de hoy en este tremendo programa que están haciendo, el cual también debo extenderles mi felicitación por estas iniciativas que están dando a los jóvenes de sus localidades y por la oportunidad que se están dando también ustedes mismos a retarse un poquito más en el desarrollo de habilidades que nos está permitiendo esta bonita organización. Entonces, bueno, agradeciendo también el espacio que vamos a tener, permítanme un segundito para poder compartir y le voy a pedir a quien nos esté ayudando como host que me autorice en el Zoom. ¿Listo? Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta sesión más. Por favor, como es una sesión un poquito acelerada, cualquier cosita que necesiten, pueden interrumpirme con toda confianza o dejen una preguntita en el chat si necesitan alguna aclaración. Y primero, quiero saber quiénes de ustedes, de manera general, solo vayan confirmando en el chat, ya ha participado en algún debate. Puede ser dentro de la organización, puede ser tal vez en cuando hacen los debates para escoger autoridades dentro de un gremio, dentro de la universidad o alguna situación similar. Vamos a utilizar el chat un ratito y vayan dejando por favor quienes ya han concursado. Y quienes no, pues también infórmenme para ver cómo estamos con con ustedes. Veamos que dice Taikuma, dice que sí, ha ocupado ya debate. Alesia, Pamela, Cristina, chévere, chévere, súper bien. Entonces, igual mientras vamos dando la introducción, ustedes que ya han participado un poquito más, cuéntenme para hacer un poco más personalizada también esta charla, ¿qué cosas del debate creen ustedes que son las que tienen un poquito más que trabajar o que mejorar? Y mientras tanto vamos avanzando. Igual el resto de personas podemos utilizar el chat y cuéntenme un poquito más de ustedes para hacerle, como digo, lo más personalizado. Este tiempo es para ustedes. Y bienvenidos en todos los idiomas como tanto se hablan en nuestra organización. Hola con todos. Vamos a ver un poquito de manera general de contenido, porque sé que esto es un programa largo y más bien no nos vamos a centrar mucho en el tema de de los conceptos. Lo que sí quiero detenerme aquí un momentito es por qué es importante y por qué es relevante hablar sobre debate, por qué es importante aprender sobre el debate. Tengo aquí unas pocos ámbitos en donde se ocupa el debate, por ejemplo, ¿y por qué es importante? Porque fomenta el pensamiento crítico. Yo recordaba haber estado en un proyecto y la persona que estaba a cargo del proyecto de cierta manera se quejaba, decía, es que, no sé, trabajar con ustedes se ha vuelto como que incluso medio tedioso, es un problema. Y era porque después me comentaron que a esta persona nunca le hacían observaciones porque no sabían cómo tratar con esta persona. Después, quien era el administrador de ese proyecto se hizo muy amigo mío y en cambio decía que en realidad esto, aprender a elevar el nivel de conversación, ayuda a mejorar en todo sentido. En este caso era un proyecto de construcción. ¿Por qué es importante? También porque desarrollamos habilidades de comunicación. Imagínense hablar de temas, de un mismo tema
pero con dos ideas totalmente polarizadas. Es bastante difícil y a veces suelen haber un poco de apasionamientos de la gente, pero con un buen nivel de debate se eleva ese nivel de comunicación. Fortalecemos el razonamiento lógico porque para estructurar un argumento se necesitan datos, se necesita conocer el tema, se necesitan premisas y esto nos ayuda a desarrollar. Es una práctica de las más grandes de empatía y respeto, porque el momento que nosotros estamos debatiendo, debatimos las ideas del contrincante, más no a la persona. Ese es un concepto súper básico. Es una herramienta de empoderamiento ciudadano que también podemos verlo cuando aplicamos nuestras asambleas dentro de la organización. Se eleva una moción, se pone a debate y cada persona tiene que ir nutriendo, para una buena decisión, tiene que ir nutriendo a través del debate. Entonces, vamos a avanzar y de manera general, un concepto base es que el debate es una confrontación de ideas diferentes sobre un mismo tema. Y esa es la primera recomendación que yo les puedo hacer acá. La pertinencia de ceñirnos al tema es una de las más importantes. Vamos a ver también unos ciertos tips de cómo no irnos muy fuera del tema, porque, créanme, incluso en las competencias, siendo temas a veces bastante simples, la gente empieza a divagar. Y eso, como nosotros tenemos tiempos específicos para exponer nuestras posturas, pues nos hace perder un poquito de puntos. ¿Qué más nos dice que es el debate? Sirve para plantear, exponer y conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema específico. Y ya entrando un poquito más en materia, ¿qué es lo primero que nosotros debemos reconocer para nosotros estar estructurando nuestros argumentos? La moción es el núcleo, el corazón, es lo más importante que debemos conocer en primera instancia. Porque alrededor de la moción nosotros vamos a revisar información, a estructurar nuestros argumentos y es de donde nosotros partimos para la búsqueda de información. Alguien que esté disponible con el micrófono que nos pueda ayudar con esta pequeña lectura de estos conceptos de qué es la moción. Adelante, chicos, por favor. ¿Lo puedo hacer yo? Sí, sí, dale. Bienvenida. La moción es una propuesta formal presentada con el fin de iniciar o dirigir la discusión sobre un tema específico. Las mociones son fundamentales para estructurar y guiar el desarrollo del debate, ya que determinan el enfoque y el alcance de la discusión. Correcto, muchas gracias por tu colaboración. Entonces, la moción es ese tema sobre el cual nosotros vamos a iniciar esa discusión. Recordemos que el debate no se ocupa solo a nivel de una competencia JCI. Les puse el otro ejemplo que se ocupa también dentro de las asambleas de la organización. Sin embargo, también se ha hecho muy popular los debates a nivel político de los candidatos. Entonces, la moción, por ejemplo, en este tema de los debates políticos, lo van estructurando a veces en segmentos. Empiezan hablando de economía, después de seguridad, avanzan con alguna cuestión de turismo y cosas así. Pero lo importante es que esté centrado en un tema específico para desarrollarlo. Y esto es igual un concepto súper básico, pero que muchas de las veces no lo aplicamos correctamente. Entonces, para nosotros ser buenos debatientes, para nosotros tener una correcta estructura, vamos a desarrollar lo más sencillo posible. Introducción y desarrollo y una conclusión. Este es el esquema básico para un discurso, para un ensayo y también es el esquema básico para un debate. ¿Por qué necesitamos de estas tres partes siempre? Porque la introducción nos va a dar un camino previo o vamos a mostrarles más bien el camino a las personas que nos están escuchando. Debemos identificar también que hay ciertos roles dentro del debate. Tenemos las personas que están a favor de la moción, las personas que están en contra. Generalmente hay un moderador y tenemos, bueno, pues si es que es un concurso, un jurado o lo que es más, nuestra audiencia. Entonces, si nosotros primero aprovechamos la introducción para irles aterrizando sobre el tema, para indicarles de qué es lo que vamos a hablar, ellos van a poder tener una mejor idea del hilo conductor que va a seguir nuestro discurso o nuestra disertación. En el desarrollo o la argumentación, como nosotros ya les dimos un preámbulo de qué se va a tratar, entonces ahí nosotros vamos nutriéndoles de datos, vamos ahí abordando ciertas estadísticas
y conectándoles para desarrollar un buen argumento. Y obviamente la conclusión, en cambio, es necesaria y es de suma importancia porque ahí nosotros, en cambio, vamos a resumir y vamos a reafirmar cuál es nuestra postura. En la conclusión, generalmente se toma uno o dos datos de los que ya nosotros hemos topado, los más relevantes, para que al final de la intervención nuestra audiencia se quede con, digamos, eso lo más relevante. Y a través de eso también nosotros vayamos ya sentando en la memoria de la gente a qué es la postura a la que estamos llegando. Y esto sí, es una sugerencia a partir de mi propia experiencia. O sea, si preguntan, o sea, ¿cómo estructura Alex Barreno? ¿Cómo se prepara Alex Barreno para sus debates? Yo lo hago de esta manera. Primero, bueno, pues nos dan una moción, que es la que nosotros vamos a tratar, ¿cierto? Y vamos a tomar una que se debatió en el concurso continental. Trataba acerca de que la inteligencia artificial va a desencadenar en un desempleo generalizado. De manera general, la moción era un poco más larga. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les recomiendo hacer? Es conceptualizar cada parte de la moción. Entonces, ok, tengo que darme un espacio y preparar un pequeño documento para indicarme a mí mismo primero qué es inteligencia artificial, qué es desempleo, cosas así. Habían otras mociones de que, por ejemplo, se debería prohibir el uso de plásticos que son de un solo uso. Y ok, entonces vamos, ¿qué es un plástico? ¿Qué es prohibir? Y cosas así. Entonces, eso nosotros nos da un punto de partida ya bastante centrado para poder ahí sí buscar argumentos a favor o en contra. Les recomiendo súper fuertemente porque hubo un caso en el año pasado que fue la competencia de debate en español en la que participé, que a un equipo se nos hizo tan fácil ganarle porque ellos estaban perdidos del concepto base de la moción. Entonces, pues esperamos un poquito y hasta el final y en la les dejamos que hablen como que muy por fuera del tema y en la conclusión sí, pues les indicamos que primero vayan a revisar de qué mismo se trata lo que estamos hablando. Pero para que no nos pase eso, la primera recomendación, buscar los conceptos de lo que se trata por poco y cada palabra de nuestra moción. Y ya con eso, ahora sí nosotros vamos a buscar los datos de soporte. Y tengo una pequeña sección para indicarles un poquito más dentro de eso, pero lo importante aquí es que si nosotros queremos dar soporte a una postura, necesitamos datos. No es suficiente que uno diga, ¿saben qué? Bueno, yo creo que la tal cuestión es así. ¿Por qué? Porque yo digo. Porque sí, como dicen los niños. Entonces, esa no es la idea, porque da mucha más solidez ceñirnos a datos de estudios, a informes gubernamentales, a informes incluso de... hay otras organizaciones de nivel mundial que se dedican exclusivamente a desarrollar estos estudios para que nosotros, en cambio, podamos aprovechar ya los resultados en el caso de un debate. Ya, pero solo con esos datos no es suficiente. Y aquí es en donde entra el estructurar un argumento. Recordemos que para un argumento de calidad necesitamos reunir ciertas premisas para conectarles e ir sacando nuestra conclusión. Vamos a tomar el ejemplo de la inteligencia artificial. Entonces, ok, yo busco un poco de datos y veo que según un estudio y una estimación, en tal país se van a crear tantos nuevos miles de empleos. Ok, entonces digo, desempleo generalizado como que no cuadra. Tengo un dato. Busco un poquito más y veo que, por ejemplo, en las empresas que se dedican a estas cuestiones de software y de inteligencia artificial, son las que de momento tienen más rápido crecimiento. Y por ende son las empresas que están generando mayor fuente de empleos. Entonces, ok, ya tengo otro datito por ahí. Entonces busco y también veo que en cierto país tal ministerio está haciendo inversiones porque no se quiere quedar atrás en esta carrera del desarrollo tecnológico. Ok, tengo un poquito más de argumentos, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí va el arte de cada uno, porque cada persona tiene un estilo para hablar y eso también les invito a que descubran cuál es su estilo. Entonces,
conectamos esos datos, le damos un hilo conductor excelente y ahí sí podemos llegar a una conclusión sólida que nosotros no estamos de acuerdo de que vaya a crear un desempleo generalizado por tal, tal, tal y tal razón. Y como nosotros, las personas que están en contra de la postura, o bueno, pueden estar a favor o en contra, pero nosotros debemos estar siempre un paso adelante. Entonces nosotros debemos también adelantarnos a pensar qué es lo que nos pueden estar señalando el bando contrario, ¿no es cierto? Van a decirnos, pues sí, saben que las tareas repetitivas ya de momento están siendo reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces nosotros debemos ya prepararnos para saber qué responder, porque es un tema del que podemos buscar muchísima información a favor y en contra. Y el éxito también está en que nosotros en un debate no solo vayamos a exponer nuestras ideas, nuestras estadísticas, lo que hemos revisado y tal y cual información. No se trata solo de eso el debate. El éxito también de un buen debate se trata en que nosotros logremos contraargumentar las ideas que tiene el bando contrario. Entonces, si no estamos haciendo eso, pues para mí la verdad no es un debate, sino una mera exposición. Y lo que se trata a través del debate es convencer al público, a la audiencia, al jurado, de que nuestra postura es la correcta. Vamos a hacer un pequeño espacio hasta ahí. Si es que tienen alguna pregunta, más bien voy a estar pendiente al chat, ¿ya? Vamos a chequear. Y Cristina, Wendy, Alesia y Takiuma también pueden ayudarme dejando ahí un mensajito de qué cosas en el debate creen ustedes que son las que podrían mejorar un poquito más para igual compartirles algunos tips, ¿no? Y vamos a avanzar. Bueno, las normas básicas, esto entiendo que ya vieron un poco del reglamento también, así que no me voy a detener mucho, sino solo recomendarles de que la primera recomendación como una norma tiene que ser el respeto. Y acuérdense aquí sí que el debate no es solo una manera de expresarse y de vender una idea, sino que también en el debate influye mucho la parte emocional. Ustedes pueden darse cuenta que una persona que está discutiendo de un tema, cuando pierde los estribos es cuando ya perdió el hilo de sus argumentos o se le acabaron los argumentos y generalmente esas personas pues ya no están en capacidad de estructurar algo más. Eso como recomendación en esta parte. Vamos a hacer aquí un pequeño espacio y vamos a pedirles a quienes nos están acompañando como host para hacer una pequeñísima actividad. ¿Quién está como host por aquí? A ver, chequemos. Está Cielo. Cielo, ¿estás por ahí? Sí, 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 estoy aquí. Chévere. Hagamos una cosita ya. Vamos a dividirles a los asistentes en dos salas al azar. Y vamos a hacer que la sala 1 va a preparar sus mejores argumentos y va a seleccionar a una persona para que los exponga. Y voy a dejarles más bien un mensajito. La sala 1 se va a encargar de argumentar por qué la comunicación verbal es más importante y la sala 2 por qué la comunicación no verbal es más importante. Nos vamos a tomar unos 7 minutitos, les voy a dejar en el chat aquí para que no se olviden mientras nos ayudan creando las salas, ¿ya? ¿Está entendida la actividad, chicos? Déjenme una reacción para saber. Claro, Takyuma. A ver, nos van a ayudar dividiéndoles en dos grupos. Entonces vamos a hacer solo un pequeñísimo ejercicio. El grupo 1 va a conversar de por qué la comunicación verbal es más importante que la no verbal. Y van a sacar sus 2 o 3 argumentos y seleccionar una persona que nos dé a conocer. Y el grupo 2, en cambio, va a analizar por qué la comunicación no verbal es, en cambio, la más importante. Igual discuten, seleccionan sus 2, 3 mejores argumentos y una persona para que los exponga. Entonces vamos a tomarnos unos 7 minutitos para que podamos desarrollar. ¿Está entendido hasta ahí, chicos?
Chévere, chévere, Fabián, gracias. Esa es Rudy. A ver, parece que se nos fue la host. Sí, 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 parece que se nos fue la host. A ver, voy a crearles las salas yo, ¿ya? Permítanme un ratito. Ya listo, están creadas la sala uno y la sala 2. Les va a llegar una pequeña notificación. Entonces, yo tengo acá, bueno, acá en Ecuador son 4:30, nos vemos 4:37, ¿no? Ya, váyanse uniendo, chicos. Entonces, ya nos vemos en 7 minutitos. Ya, los chicos que todavía no se han unido, les debe haber llegado una notificación para que se unan a las salas reducidas. ¿Tienen algún inconveniente? Déjenme un mensajito. No, nos faltó tiempo. ¿Por qué tan rápido? Chévere, chévere. Si es que les faltó tiempo, quiere decir que estuvieron, pero sacando los mejores argumentos a full de información. Y eso es bueno porque, como les digo, esto es un pequeño ejercicio, ¿no? Y a mucho de esto, y más bien, quisiera saber también ya cuando hagan sus prácticas, ya cada uno tome su equipo, cada uno vaya desarrollando sus roles, porque claro, ahí ya van a tener un tiempo prudente para poder preparar sus argumentos. Este es un pequeño ejercicio que, claro, por cuestiones de tiempo les va a dejar esa pequeña pica de tal vez pudimos haber buscado un poco más de información y todo. Pero bueno, vamos entonces. Ya estamos con todos acá de vuelta. Chévere. A ver, del grupo uno, ¿quién es la persona que va a presentarnos qué es lo que pudieron estructurar? Adelante. Siento que nos faltó unos cuantos segundos para poder definir eso. Sí, bueno, trabajemos sobre lo que tienen de momento. No sé si vas a conversar tú, Fabián. Coméntanos, o sea, de qué estuvieron tratando, cuáles eran como que los puntos más importantes para defender su postura. Los puntos más importantes que sacamos, así de buenas a primeras, fue respecto a la expresión y bueno, más que nada la expresión o la caracterización y otros elementos, no profundizamos tanto, pero un concepto que se hemos rescatado es que a la hora de dar un discurso de manera presencial, el lenguaje verbal da una mayor expresión de conceptos más concretos, no simplemente de cosas abstractas o muy esenciales como lo haría a la hora de hacer gestos o de hacer mímicas. Y también, a su vez, en el mundo virtual, digámosle, también prima en la narración, porque ya en ese aspecto no siempre se puede ver la cara o el cuerpo de un expositor y su narración es mucho más importante en ese aspecto. También entraría dentro de lo que es en la radio, también el lenguaje verbal es mucho más importante en esos aspectos. Entonces rescatamos que el lenguaje verbal es mucho más importante que el lenguaje no verbal en ciertas áreas, no en todas, pero sí es mucho más esencial y más práctico a la hora de usarse en áreas concretas. Muy bien, Fabián. Vamos con todos, chicos, a darle un fuerte aplauso. Han hecho un buen trabajo para el cortito tiempo que tenía. Más bien les felicito, chicos. Vamos con quién va a ser el representante del grupo 2 para que nos comente, en cambio, por qué consideran que es más importante la comunicación no verbal. Tienen el micrófono, adelante. Hola, buenas tardes. Hola Inés, chévere, cuéntanos, ¿Cómo está? ¿qué trataron? Buenas tardes. Bueno, en nuestro grupo nos ha tocado la comunicación no verbal y escuchando el aporte de los demás participantes, hemos hecho la siguiente conclusión, indicando que la comunicación no verbal es más importante que la comunicación verbal, ya que mediante nuestros gestos, a veces transmitimos más de lo que podemos decir de manera verbal. Entonces, como grupo habíamos mencionado
Eso en conclusión, y también que la comunicación no verbal siempre va con el objetivo, la finalidad que un grupo de personas también. Perdón, disculpa, Inés, ¿me puedes repetir la última partecita? Se me fue un ratito el audio. Sí, hola, ¿me escucha? Hola, 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 hola. Ya, ahí sí te escucho. Cuéntame de nuevo la última partecita, por favor. Decía que la comunicación verbal en algunas situaciones nos facilitan al logro de los resultados, como por ejemplo en algunas reuniones o conferencias o en algún acontecimiento cuando estamos con varias personas, ya que a veces simplemente con nuestro gesto podemos nosotros expresar nuestro estado de ánimo, si es de felicidad, de tristeza o de alguna preocupación. Chévere, muchas gracias por tu participación y por el trabajo que ha hecho el grupo 2 en ese cortito tiempo. Vamos a avanzar. Voy a volverles a compartir la pantalla. Y bueno, vamos a ir analizando también qué nos han podido aportar cada uno de ustedes. Y vamos a tomarle como una manera de analogía que estructurar y decir un argumento, presentarlo, es como tener una catapulta, y pues la carga de esa catapulta es lo que nosotros queremos que llegue. Entonces, vamos a imaginarnos que esa carga que nosotros vamos a lanzar es nuestro contenido, o sea, la información que nosotros tenemos. Es, digamos, la parte de la comunicación verbal, el mensaje que vamos a llevar. Y la estructura de la catapulta lo que va a hacer que llegue lejos, en cambio, va a ser la comunicación no verbal que tengamos. Entonces, hay que balancearle súper bien. Por eso es que también les invito a descubrir cuál es su estilo para conversar, para presentar información, porque ahí empezamos a balancear. ¿Qué ventajas tenemos nosotros para expresar? Si es que tenemos una buena modulación de voz, si es que somos súper expresivos con nuestros gestos. Hay gente que a veces solo con verle la cara es como que ya sabemos cómo se siente, cómo está. Hay gente que en cambio no tiene esa facilidad de ser muy expresiva. En cambio, para una buena presentación de un argumento, nosotros tenemos que, como les digo, balancear. De nada nos sirve que tengamos una increíble comunicación no verbal, que nosotros modulemos bien nuestra voz, que nosotros seamos impecables en nuestra parada, que manejemos bien nuestras manos, nuestros brazos. Si lo que vamos a decir, pues, no tiene mucha base. Ahí sí, este es como el primer ejemplo, ¿no? Tenemos una súper manera de presentar las cosas, pero lo que presentamos, pues, no es nada bueno. Entonces, no se llega de esa manera. Y en el segundo caso, en cambio, tenemos una súper buena información, revisamos buenas estadísticas, revisamos un poco más, vimos un par de entrevistas de gente que conoce del tema, pero en cambio no tenemos o no somos muy buenos de llegar a la gente. Y esto generalmente pasa a veces en la universidad. Hay esos profesores que saben muchísimo, pero que el rato que quieren transmitir las ideas, pues no son como que los mejores. Entonces, que no nos pase ni lo uno ni lo otro. Y vamos también a indicar que, por ejemplo, ambos grupos en este ejercicio señalaron, bueno, podríamos haber buscado también un poquito de datos, pero más bien se refirieron a experiencias. Nos contaban, por ejemplo, que en la radio, en las reuniones, y son ejemplos vividos que también pueden aportar. No es la única manera el buscar información en repositorios científicos, sino también hablar de ciertas experiencias puntuales. Y ahí mi segunda recomendación, y ahí sí les digo como que personalmente, es atacar en un argumento las dos caras de la moneda, digamos así. La primera, la información fuerte, que son los datos, las estadísticas, los estudios, y la segunda, hay que de alguna manera abordarla en cierto grado sentimental. De alguna manera hay que conectar para que también a la gente le conmueva lo que nosotros estamos transmitiendo. No solo los datos duros, porque como les digo, no es una clase. Vamos a admitir unas personas más que se siguen uniendo. Más bien les damos la cordial bienvenida.
Ya adentrándonos un poco más en ahora ya lo que es buscar la información, em, generalmente lo mejor de lo mejor está en repositorios científicos. Algunos son de libre acceso, otros son de paga, bueno, pero también hay una página que nos ayuda a descargar los artículos gratis. No sé si conocen, se llama SciHub, de una chica rusa que nos puso las cosas fáciles a los que en algún momento tenemos que buscar en estos repositorios. Pero no es el único camino. A estos repositorios nos van a presentar estudios de todo nivel. Hay estudios que se centran en estudiar un caso, hay estudios que se centran en estudiar varios casos, hay estudios que se concentran en cambio a comparar ya diversos estudios. Esos son los que más relevancia y más peso tienen, porque ya están contrastando varias experiencias. El que más conocido es este que se llama Scopus. No todos los artículos son gratuitos, pero incluso les puedo pasar el link también para cuando necesiten descargarse un artículo de paga. Y ahora, hay otras instituciones, organizaciones que en cambio nos hacen también un poquito la vida más fácil, que reúnen datos de muchos países, por ejemplo, los que son parte de las Naciones Unidas, como UNICEF, como ACNUR, como el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Los propios países ya les dan datos a ellos y ellos suelen publicar periódicamente cómo son las condiciones de cierto país, de cierta región del mundo, y ya nos ayudan incluso a contrastar hasta los mismos artículos científicos. Esto es súper bueno. No crean que solo se puede ir a ver artículos científicos, sino también vean información de los reportes que presentan estas instituciones. Este McKinsey & Company, esa es una compañía que publica bastantes buenos reportajes, y tenemos por acá el Foro Económico Mundial, son instituciones ya de alto renombre. Pero si nosotros queremos buscar alguna información mucho más específica, vamos a los ministerios de gobierno de nuestros países, ¿no? Si buscamos datos sobre educación, generalmente los ministerios, como ente gubernamental, tienen que reunir cierta información para poder ellos también evaluar hacia dónde están apuntando, si es que las políticas que se están tomando están dando resultado o no. Aquí puse otro ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por ejemplo, para cosas, cuando se quiere hablar un poco de cambio climático, entonces ellos tienen como que ya más estructura de esa información. Entonces, no se limiten o no crean que es de uso exclusivo un tipo de búsqueda de la información. Esta parte, bueno, pues podría ser una clase entera, un módulo, un semestre, si es que fuera así. Pero vamos a tratar, como les digo, de hacer lo más sencillo para ustedes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Vamos a tomar un pequeño respiro, porque esta es una de las partes más importantes al estructurar nuestros argumentos. Y también les seguimos dando la bienvenida a las personas que se siguen conectando. Bueno, vamos a avanzar. Ahora, imagínense que nosotros estamos ya buscando toda nuestra información y decimos, no, esta estadística es la certera, esta es la precisa, porque es un estudio que se hizo en la mejor universidad del mundo y todo. Y sale una persona que publica un libro con este título. ¿Cómo mentir con estadísticas? Ahora, avanzando un poco más, nosotros ya no solo debemos ser meros buscadores de información, ni repetir las cosas por repetir. Nosotros dentro de la estructura, cuando estructuramos un argumento, como les decía, tenemos que ir haciendo un hilo conductor para que tenga una secuencia lógica y nosotros al momento de utilizar datos y estadísticas las estemos interpretando de manera adecuada. Muchos de los ejemplos de que cómo usaba la gente la estadística de manera sesgada fue en la época en la que tuvimos la pandemia de COVID. Por ahí se inventaban que tal cosa era bueno para el COVID. ¿Por qué? Porque funcionó en 2 personas. ¿Por qué? Porque a mi tía le funcionó. Porque cosas así, ¿no? Que en realidad la muestra es súper pequeña y eso nos da un resultado de un criterio sesgado. Entonces, que no nos pase eso tampoco el momento que nosotros estamos buscando información.
Y aquí les repito la recomendación fuerte de que si ya buscamos información, no busquemos solo de nuestra postura, sino nos adelantemos para ver también qué piensa la gente que está en contra de nuestra postura. Vamos a leer aquí una breve reseña de lo que dicen de este libro. Indican que el autor de este ensayo buscaba concienciarnos de lo útil que es usar bien las estadísticas y prevenirnos de que suelen proyectarlas de manera capciosa, desaprensivamente en los medios de comunicación. Claro, imagínense, los medios de comunicación tienen pues el trabajo de presentar información y datos todos los días. Entonces, claro, este libro nos ayuda a identificar a que pueden haber sesgos en cómo se están presentando e interpretando las estadísticas. Yo les recomendaría que, bueno, pues si no pueden darse el tiempo de leer el libro, vean un corto resumen en YouTube y se hagan una idea de la importancia de esto. Y vamos ahora allá el núcleo de todo. Nosotros ya sabemos en dónde buscamos la información. Ya sabemos que tenemos que presentar un buen contenido y que también ese buen contenido debe ser complementado con nuestra comunicación no verbal, que tenemos que llegar a la persona, ¿cierto? Ya sabemos que no tenemos que sesgarnos de alguna manera por las estadísticas que presentamos y ahora con todo eso le vamos a poner y a formar. Entonces, ¿qué es igual la recomendación que yo les doy? Es que en nuestro argumento nosotros debemos indicar cuál es nuestra postura. Entonces, esto viene dado como una tesis o afirmación principal que la tenemos por acá. Dice, debe ser clara, específica y debatible para permitir un análisis profundo. Entonces, es una buena sugerencia indicar en la apertura o en la introducción que nosotros estamos preparando que nosotros estamos a favor o en contra de la moción. Es algo súper sencillito, pero debe ser indicado para que también la audiencia esté preparada para que la información que vamos a presentarles está alrededor de esa postura. Entonces ya, vamos a darle eso en la introducción. Y la evidencia. Entonces ahí ocupamos ya los datitos que nosotros habíamos buscado y les vamos conectando para hacer un hilo conductor que nos dé un argumento súper estructurado. ¿Qué nos habla aquí de la evidencia? Nos dice que brinda sustento a la argumentación. La evidencia debe ser relevante, confiable y convincente. Aquí podría agregarle yo algo también que debe ser pertinente. Si estamos hablando de algún tema de COVID, pues nosotros tendremos que principalmente referirnos a instituciones pues de renombre que estén dentro del ámbito de la salud, dentro del ámbito médico. Claro, debemos evitar un poco, pero también debemos darnos una ojeada de qué dicen las instituciones que tal vez no están dentro de ese ámbito, para nosotros también preparar nuestros contraargumentos. Para que una evidencia sea confiable, de preferencia, aquí les indico nuevamente, debe ser información contrastada. Generalmente no es una fuente primaria de información, un periódico, un noticiero, porque la fuente primaria es a los que ellos están citando. Generalmente los noticieros al dar su información indican en tal lado, en tal universidad, en tal estudio, dice qué tal cosa. Entonces, esa es la fuente primaria a la que nosotros debemos consultar para que nuestro argumento sea relevante, confiable y convincente. Aquí viene una parte que es para mí, yo podría decirle que incluso un arte. ¿Cómo nosotros vamos dándole una lógica a nuestros argumentos? Que dice la conexión lógica entre la tesis y la evidencia presentada. Entonces recuerden que nosotros en la introducción estamos diciendo, estamos a favor de tal moción. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, del cambio climático. Y aquí les puedo comentar de un debate a nivel científico mundial que se venía armando ya durante muchísimos años. Entonces resulta que habían los bandos que creían que pues el calentamiento global no era verdadero y había el otro bando pues que se trabajaba muy duro pues para demostrar cómo está eso impactando. Ahora ya estamos bastante conscientes de los resultados que está provocando eso. La situación acá viene, pues que hubo un estudio súper grande en el que empezó a comparar toditos las investigaciones que decían que pues el cambio climático no es generado por la acción del hombre. Y
estudio en estudio fue identificando y los iba agrupando como que estos estudios tienen una falla en tal cálculo. Estos estudios tienen una falla porque están suponiendo mal tal cosa. Y estos estudios así. Entonces, imagínense el trabajo que tuvo que hacer esta persona para darle ya un súper argumento, pues que principalmente terminó en dar fin a esa discusión. Sé que todavía hay gente que, por ejemplo, no está muy de acuerdo de que el cambio climático sea por la acción del hombre. Pero lo que quiero resaltar aquí de este autor es que él trabajó arduamente para presentar eh, por qué los datos de la contraparte estaban erróneos. Ahora eso, aterrizado a cuando nosotros estamos preparando nuestros argumentos, y claro que lo tenemos que hacer más sencillo, es, damos nuestra premisa, que va a ser si estamos a favor o en contra de la postura, mencionamos algunos datos que den soporte a nuestro argumento y nosotros debemos no solo ser las personas que están repitiendo, sino de alguna manera, incluso lo más fácil podría ser parafrasear de por qué esos datos están aportando a nuestra postura. No se olviden de que uno tiene que llegar con un mensaje propio y eso es lo que se queda en las mentes de la persona. Contraargumentos y refutación, bueno, de eso también ya tratamos un poco. Son los posibles argumentos en contra de la tesis que pueden presentar las personas y la conclusión se resume y se reafirma la tesis. Esto es lo más condensado que les puedo indicar de manera general. Ahora, yo solo una invitación que quiero hacerles es que nosotros podemos estar revisando muchísima información, leernos libros, ver muchos videos de debates, incluso absorber muchísima información sobre un tema en específico. Yo les pongo a pensar, por ejemplo, cuando uno aprende a manejar la bicicleta. Y pongámonos en la idea de que un niño quiere manejar la bicicleta y empieza a leer un libro de teoría de cómo se maneja la bicicleta, empieza a ver videos, pregunta a la gente cómo se maneja la bicicleta y todo. Pero el rato que uno verdaderamente empieza a aprender es el rato que se sube a la bicicleta, que empieza a pedalear, que a veces se cae y todo, pierde el miedo y sigue. Entonces lo mismo es acá con el debate. Para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, yo les invito a que se den la oportunidad para ustedes mismos y que se lancen a probar. Y van a haber situaciones que ustedes van a poder identificar, como por ejemplo, que debo trabajar un poquito más en buscar información, o debo trabajar un poquito más en modular mi voz, o trabajar un poco en, en mis nervios, cosas así. Pero ustedes lo van a ir sabiendo, el camino no es igual para todas las personas que estemos intentando algo nuevo, pero ustedes lo van a saber una vez cuando ya ustedes intenten. ¿Hecho? ¿Alguna consulta de situación hasta ahí? Pueden hacérmelo saber en el chat. Ok. A ver, aquí nos están consultando. Una buena manera de manejar los nervios, ¿cómo sería? Ya. La manera más facilita de trabajarlo es a través de ejercicios de respiración. Entonces, hay una técnica que se llama 4-7-8, en donde nosotros vamos a tomarnos un momento y inhalamos por 4 segundos. Sostenemos esa respiración por 7 segundos y exhalamos súper despacio durante 8 segundos. Uno puede regular ese estrés que siente a través de la respiración, eso es súper comprobado, son ejercicios incluso que yo los he probado con personas que han intentado normalizar, bueno, mejorar su manera como lidian con los nervios y ese es el tip que yo más fácil les podría transmitir de momento. Gracias Fabián por la consulta. ¿Alguna otra consulta de momento, chicos? Ok, entonces, a ver quién está de anfitrión. Ya me prohibieron compartir pantalla. Cielo, ¿me puedes poner de anfitrión de nuevo desde mi otro usuario, porfa?
A ver, Ya, en mientras un tanto, momento. vamos a ver. Mientras tanto, ¿qué nos comentan? Ya está, a ver, ¿lo puedes ver? A ver. Sí, ya estoy habilitado de nuevo. A ver, déjenme ver algo. Vi que estaban comentando por el chat. Nos indica, me ha pasado que me he alterado sin querer al debatir. ¿Algún consejo? Sí, el primerito. Bueno, vi que van a tener también una clase de falacias. Entonces ahí hay una que se llama ad hominem. Y enfocándolo a lo que me están consultando es que nosotros debemos centrarnos en lo que nos transmite la persona, más no en quién es la persona que está transmitiendo ese mensaje. Puede estar lo más equivocado que sea, pero recordemos que el debate se trata de irnos a conversar o a dar nuestro punto de vista sobre una idea. El consejo aquí es no tomarlo de manera personal. No es muy fácil, debes trabajarlo y debes ir sabiendo más bien, tú debes estar un paso adelante en saber qué cosas son esos detonantes que a ti te hacen perder la paciencia. Entonces, si tú ya puedes identificar cuáles son esos detonantes con anticipación, pues cuando ya te los pongan ahí o te quieran hacer perder la paciencia, pues ya vas a decir de alguna manera, no, tengo que controlarme un poquito. Pero esos detonantes los tenemos que identificar cada persona. Son distintos para cada uno. Y me preguntan también, ¿importa cómo dar el mensaje del argumento? Puedo decir mucho, pero en poco. Tal vez en una frase decir mucho y quede a interpretación del que lo recibe. Sí, esa es una situación de la comunicación en la que a veces pues uno está pensando una cosa, em, dice otra cosa y a la final la persona a la que les llegue el mensaje interpreta otra cosa. Entonces, sí importa cómo estamos dando el mensaje. Ya adentrándonos un poquito más en cosas más especializadas, incluso nosotros tenemos palabras que son mucho más adecuadas para describir una situación. Acordémonos de que nuestro idioma es súper rico y tenemos muchísimas más palabras que podemos usar. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí importa cómo damos el mensaje del argumento. Importa también qué tipo de audiencia estamos manejando. No es lo mismo conversar con niños que con adultos, entonces seleccionar la manera es ideal para que llegue ese mensaje. Y bueno, chicos, entonces estamos llegando ya al final de esta grata invitación que he tenido. Les voy a agradecer muchísimo el haberme tomado en cuenta. Para mí es un gusto compartir lo que ya se ha venido aprendiendo. El conocimiento no debe quedarse con uno. Y además también estas son cositas que no es que solo yo las sé, ¿no? Pero les puedo comentar un poquito más con la experiencia. A todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y les doy de corazón más sinceras gracias. Les dejo también mi número de contacto de WhatsApp. Como estoy en Instagram, cualquier consulta, háganme nomás llegar. A veces sí me demoro un poquito respondiendo, pero siempre respondo. Entonces, para mí ha sido un gusto. Cualquier cosita, ya saben. Alex Barreno, siempre a las órdenes. Bueno, agradecemos a Alex Francisco Barreno, que nos acaba de presentar su curso denominado Estructuración y Redacción de Argumentos del Debate. Ya. Podemos hacer una última actividad, chicos. Quisiera una fotito con ustedes. Podemos prender la cámara para llevarme un recuerdo de esta sesión de hoy. Chévere, ya nos acompaña Miriam. Y nos acompaña Liz también. Ahí vamos prendiendo más bien un ratito las cámaras, nos tomamos una fotito y ahí sí me parece que tienen otra sesión más adelante, entonces, para no desfasarnos mucho del tiempo.
Bueno, para no desfasarnos más del tiempo, vamos a contar, voy a contar hasta 3 y en el 2 dejan una reacción, ¿listo? Entonces, a la 1, a las 2, ahorita dejamos una reacción, y a las 3 ahí voy a tomar una capturita. Eso es todo. Ahora sí, agradeciéndoles, chicos, muchas gracias por esta invitación. Cuando necesiten alguna consultita, ya saben, a las órdenes. Hasta luego. Bueno, agradecemos nuevamente a Alex Francisco Barreno. Y bueno, vamos a continuar con la segunda sesión con el tema falacias argumentativas. Permítame presentar a Liz Rubí Pérez, abogada, presidenta nacional de la JCI Bolivia, campeona nacional del debate y subcampeona nacional de oratoria. Hola Liz, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan todo bien? Sí, se escucha. Muy bien, ustedes me indican para poder dar inicio, por favor, estimada Cielo. Me avisan si se ve la pantalla, por favor. Ya, tú dime Liz cuando lo pase. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. A primero agradecerles por la invitación y bueno, en esta oportunidad vamos a compartir un poquito de lo que son las falacias argumentativas. Yo sé que en este programa están ahondando bastante lo que es la oratoria, el debate y que son herramientas y habilidades totalmente esenciales e importantes en nuestro diario vivir. A cada uno de nosotros en algún momento nos va a tocar poder debatir algún tema, poder defender alguna postura en cualquier situación, de cualquier, ya sea índole personal, laboral o social que ustedes vayan a tener. Y en este caso, el hablar de falacias argumentativas justamente nos va a permitir identificar qué tipo de argumentos yo estoy virtiendo a momento de poder sostener un debate, y de la misma manera me va a poder servir para identificar qué tipo de falacias existen, para también poder contrarrestar los argumentos del contrario, del opositor, y de esa manera destruir todo su argumento. Entonces, el conocer de las falacias nos ayuda bastante para poder mejorar nuestra técnica de debate. ¿Ok? Pero, ¿qué son las falacias? Entonces vamos a arrancar con esto de qué son las falacias. Y las falacias tienden a ser argumentos que son insostenidos. Muy bien, es uno de los principales errores que cometen los oradores, los debatientes a momento de poder desarrollar un debate. ¿Qué quiere decir? Son argumentos que carecen de validez, que no tienen validez, que son débiles o que simplemente son un invento. Muchas veces cuando estamos en un debate y queremos refutar lo que dice nuestro compañero, a veces nos inventamos argumentos o datos, estadísticas o citamos a autores que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando y sin embargo la otra parte que conoce e identifica justamente que el argumento es inválido puede contrarrestar nuestro argumento y destrozarlo. Entonces, estas falacias no solo pueden generar datos falsos, datos inválidos, sino también pueden ser nuestro quiebre argumentativo al momento de defender nuestra idea, ¿sí? Entonces, es un error, es una información falsa. Y si yo sé identificarla, me sirve mucho como estrategia para poder justamente destrozar el argumento de contrario. Y también me sirve para que yo no incurra en estas falacias al momento de debatir y defender mi punto. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito respecto a los tipos de falacias argumentativas que existen. Ustedes han debido ver, hay tipos de debates. Por ejemplo, hay un tipo de debate que maneja lo que es JCI, la Cámara Junior Internacional, y hay otro tipo de debate que maneja la Escuela de Debate a nivel internacional. Y justamente cuando se hace este tipo de debates, inclusive dentro de esta modalidad de la escuela de debate, te permite identificar qué tipo de falacias ha dicho tu contrario para que el jurado calificador
que se concentra más en el tipo de argumento que estás vertiendo al momento de debatir, pueda también tener en alerta qué tipo de falacia está incurriendo y obviamente le pueda restar puntos. Es un estilo de debate también que se ha visto, ¿no? Entonces, para saber esto de las falacias y qué tipos existen, necesitamos conocer a profundidad. Y ahora les voy a ir mostrando algunos ejemplos de los tipos de falacias que existen. De acuerdo a los autores, a los doctrinarios, existen un montón de tipos de falacias, pero el día de hoy vamos a abordar las más generales. Hay un tipo de falacia que se llama la autoridad, que justamente consiste en que el orador, a momento de sostener su punto, su postura, hace mención a lo que han mencionado o lo que han citado, o lo que han indicado autoridades, ¿sí? Y los citan para poder reforzar una idea. Por ejemplo, aquí nos dice, Colombia resolverá la guerra civil desde las negociaciones pacíficas. Esta es una afirmación que se está realizando, que va a resolver la guerra civil, pero está sosteniendo esta afirmación haciendo referencia a alguien que lo ha mencionado, que es el director técnico de la selección de Colombia. Miren, resulta ser una falacia. ¿Por qué? Es un argumento inválido, ya que está citando a alguien que no tiene nada que ver con lo que es la afirmación principal. Está haciendo referencia a una persona que no tiene vínculo con su afirmación. Entonces, este es ese tipo de falacia de autoridad donde nosotros citamos. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el director técnico de un equipo de fútbol con la guerra civil? No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, miren ahí cómo es que yo cuando estoy escuchando a mi contrincante y advierto este tipo de argumentos, puedo citar e identificar de que él está cometiendo un tipo de falacia relacionada a la autoridad, porque está citando a alguien que no tiene ningún vínculo ni relación con la afirmación que está ejecutando, ¿ok? Entonces, ahí ya estoy advirtiendo que el argumento del otro totalmente es falso y se cae, porque no tiene origen sólido y origen certero y creíble. Hay otro tipo de falacia que es la generalización. Es como, aquí dice el ejemplo, todos los estudiosos y todos los agricultores afirman que la comida transgénica afecta a la salud. Cuando se utiliza una falacia de generalización, hacemos referencia a que agrupamos a un sector de forma general y que pretendemos reforzarnos. Todos los científicos han dicho que la luna es verde, digamos. No, estoy usando un argumento. Entonces, ya estoy aglutinando a todos en general para que refuerce esa afirmación. Yo, como estoy escuchando esa afirmación y sé que no es así, podría contrarrestar esa falacia porque resulta ser un argumento inválido, mencionando a en este caso, a los científicos específicos, nombres específicos de científicos que realmente sustentan lo contrario de lo que está refiriendo la otra persona, ¿sí? Entonces, puedo también hacer caer ese argumento indicando de que la otra parte simplemente de manera general, sin tener certeza, sin mencionar de manera específica qué científicos han referido eso, qué profesionales han referido eso. Entonces su argumento no es válido porque directamente está presumiendo que una generalidad de profesionales o científicos está afirmando esto. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante que lo tomen en cuenta, que resulta ser una falacia. También es importante mencionar que muchos oradores recurren a esta falacia de generalización con el propósito de poder suplir algún argumento que en ese momento están pretendiendo improvisar, ¿no? Entonces ahí es un riesgo para el orador, porque si tu equipo contrario se da cuenta de la falacia que estás mencionando y la pone en evidencia, lastimosamente tu argumento se va a caer, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, aquí hay otro tipo de falacia que se llama el ataque directo. Este tipo de falacias son muy usadas en los debates acalorados, en los debates que tienden a ser un poco más agresivos, porque ya no solo empiezan a atacar
dentro del marco del tema o del tópico que se está abordando, sino ya empiezan a hacer ataques directos a la persona, al orador. Entonces, por ejemplo, de que estamos hablando de que no se tiene que botar la basura y tú directamente mencionas un ejemplo de que yo te he visto ayer que tú estabas botando la basura. O como el ejemplo que está en pantalla, dice, no estás autorizado para hablar sobre el cuidado de los niños porque no tienes hijos. Entonces, ya es un ataque directo al orador de contrario, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede existir este tipo de falacias? Sí. Y pueden ser utilizadas, por supuesto, ¿no? Entonces, sin embargo, puede generar un efecto contrario. Porque al utilizarlas tú, al decir, por ejemplo, no estás autorizada para hablar sobre el cuidado, imagínense que el tópico es la educación en los hijos. Entonces, uno como orador puede decir, a ver, por estrategia, en realidad no es, yo puedo decir, tú no puedes hablar de hijos porque ni hijos tienes, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo puedan tomar en cuenta. Un segundito, por favor. Mil disculpas. Ahora sí me logran escuchar bien. Está con un poquito de baja de internet. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias. Y bueno, entonces este tipo de falacia del ataque directo tiene doble filo porque podemos utilizarla evidentemente para atacar, pero también nos pueden contrarrestar. Tenemos otro tipo de falacia que es apelar a la misericordia. Este tipo de falacia lo que hace es intentar utilizar el aspecto emocional, el aspecto de poder conmover, pero es como pedir piedad, digamos, ¿no? Es como que utilizamos ciertos argumentos para rogar, para que justamente asuman nuestra postura. Por ejemplo, cuando uno está hablando aquí, está en pantalla, profesor, necesito de su ayuda para pasar la asignatura, ya que si la pierdo, mis papás no me pagarán el próximo semestre. Ahí ya está utilizando una condicionante para poder influir a través de ese efecto consecuencia que vaya a generar esa afirmación a la otra, en este caso al jurado puede ser, en este caso al profesor, como dice el ejemplo, o sea, a quien está dirigida la intervención, la afirmación que se está realizando. Entonces, en este tipo de falacias se utiliza mucho el aspecto emocional, el aspecto de corazón, y obviamente lo podemos utilizar para poder justamente mover más, pero también el equipo contrario lo puede utilizar para poder contrarrestar la postura que estás realizando porque puede hacer mención de que estás planteando una condicionante desde el ámbito emocional simplemente para tener la razón. ¿Ok? Vamos, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos otro tipo de falacia que es apelar al temor. En este caso, las razones de mi argumento que estoy sosteniendo una postura, ya sea a favor, ya sea en contra de la postura que estoy mencionando, en vez de que nosotros utilicemos razones válidas, certeras, de origen realmente real, de procedencia real, y que sea un debate con un argumento sólido, sostenible y razonable, yo tiendo a utilizar lo que son simplemente como que advertencias, amenazas, como por ejemplo, si no están de acuerdo con la postura que nosotros tenemos, ustedes van a incurrir en un grave error de su vida, o sea, o si no te portas bien este año, Papá Noel no te traerá un regalo. Es un argumento bien básico, ¿no? Que está haciendo referencia a una advertencia. Entonces ya no está utilizando como en la otra falacia el aspecto emocional, es el aspecto del conmover, sino está utilizando el tema de la amenaza, la advertencia y una posible consecuencia negativa en este caso. ¿Ok? Hay otro tipo de falacia que se llama apelar a la popularidad, y esta se trata de que como en el público tienes personas que sabes que, por ejemplo, el aborto, ¿no? Hay un debate con relación al aborto, los que están a favor y los que están en contra. Por el análisis de tu público y el jurado, tú ves de que la mayoría va a estar de acuerdo con el aborto. O puede ser otro escenario en el cual tú sabes que la mayoría son, no sé, personas de diferentes instituciones que justamente están en contra del aborto, entonces
justamente ese público te ha tocado, entonces tú justamente utilizas el análisis que has visto de tu público y lo utilizas para poder reforzar tu postura porque sabes que esa gente va a tener esa inclinación a esa postura. ¿Ok? Entonces, tú tratas de validar tu postura con la idea general que tiene la mayoría de los participantes, o ya sea inclusive del jurado, si tú conoces algunos antecedentes del jurado y sabes utilizar ciertos argumentos que automáticamente el jurado va a tener inclinación a ellos, entonces también resulta ser una falacia porque estás apelando a lo que la mayoría pretende o se vaya a inclinar. El ejemplo, aquí dice el candidato del Partido Rojo lidera las encuestas, seguro será un gran presidente. Entonces, por ejemplo, en este enunciado está reforzando lo que la mayoría por empatía, por haber simplemente conectado o porque simplemente están inclinados a eso, ya lo han mencionado. ¿Ok? Vamos, siguiente, por favor. Tenemos la causa falsa. Este tipo de falacia ocurre o se desarrolla, por ejemplo, cuando uno quiere defender un postulado, pero no está demostrado el argumento que estamos refiriendo. Entonces, y puede generar una confusión. El ejemplo dice, el trabajo es salud, entonces que los enfermos trabajen. Cuando se habla de argumentación, se habla de premisas y las premisas van a brindar una conclusión. Cuando se utiliza dentro de las premisas falacias, por ende la conclusión también tiende a ser una falacia. En este caso de la causa falsa, miren cómo esta afirmación ha tergiversado totalmente el fondo del argumento que se quería mencionar. Porque ¿qué te está diciendo? El trabajo es salud, te está diciendo. Entonces, que los enfermos trabajen. ¿Tiene relación? ¿Tiene vínculo la primera parte de la oración con la otra? No tiene vínculo, es una incongruencia, una, una falacia real, porque su causa que está generando esta afirmación y una conclusión no tienen vínculo, no tienen relación. ¿No es cierto? Y un buen orador, un buen debatiente que escuche este tipo de incongruencias puede contrarrestar el argumento de manera a momento de refutar el debate. Vamos con la falsa analogía. ¿Qué es analogía? Justamente cuando nosotros hablamos de analogía es una comparación que tiene un grado de similitud de un aspecto con otro, ¿no es cierto? Entonces, la falsa analogía hace referencia a que nosotros, en este caso, presentamos algo que no tiene ninguna relación, ningún vínculo con lo que nosotros estamos refiriendo. Por ejemplo, aquí dice, los homosexuales están enfermos. Pues así como tú no decides ser un cocodrilo, tampoco puedes decidir ser un hombre o una mujer. Miren, esta afirmación es una falacia con lo que es el aspecto de la analogía. No tiene para nada relación el hablar de homosexualidad con el hablar de cocodrilos y con el hablar de la decisión propia de qué tipo de sexualidad uno vaya a asumir. Entonces, miren las incongruencias que genera este tipo de argumento. Y si yo pretendo utilizar esto para sostener un debate, automáticamente lo van a destruir por ser impertinente e incoherente. Y porque estoy generando una analogía que no tiene ninguna similitud ni en el fondo con lo que estoy mencionando. ¿Ok? Vamos, siguiente, por favor. Tenemos otro tipo de falacia que es la ambigüedad. Esta de la ambigüedad surge cuando justamente a momento de realizar una redacción se incurre en lo que es el sensacionalismo, se incurre en lo que es el poder modificar el contenido de una determinada situación de manera que sea tan dramática. Por ejemplo, accidente fatal en una plaza de la ciudad, mueren 2 personas y un boliviano. Imagínense, o sea, ¿el boliviano no es persona?
uno puede contrarrestar ese argumento, ¿no es cierto? Entonces, o puede inclusive tergiversarse, porque, a ver, estamos hablando de un accidente, estamos hablando de que han muerto 2 personas y un boliviano. A ver, estoy diciendo que el boliviano no es persona, que los otros 2 solo son personas y no sabemos de qué nacionalidad son. Uno ya puede contrarrestar este tipo de afirmación porque es ambigua, porque no tiene para nada, o sea, genera, aparte de que te está generando confusión, inclusive te puede generar, por ejemplo, una calificación negativa porque ya estarías inclusive calificando en este caso a un boliviano de no persona. Y la otra, tu contrincante se puede agarrar de eso y puede destrozar esa tu afirmación, inclusive haciéndote quedar. Muy bien, hay otro que es la ignorancia. En este caso, esto de la ignorancia, la falacia de la ignorancia, hace referencia a que tú emites un argumento que parece tan válido y con un razonamiento tan válido, aparente, pero que está acreditado en cosas irreales, falsas y no de una fuente certera. Como que yo les vengo a decir y les digo, el sol es negro. ¿Por qué? Porque así lo dicen los libros de ciencia. ¿Pero qué libros? ¿Y qué fuentes? No, no, los libros de ciencia. Y ya. Pareciera que, y les digo con una firmeza y una certeza, no, chicos, el sol es negro el sol. Y así lo dicen muchos libros. Y ustedes también lo tienen que creer porque tenemos fuentes certeras, ¿ok? Pero, o sea, esa es una afirmación que aparte de que pretende ser válida, tiene un origen en el cual no es real y además que mucha gente sabe pues que el sol no es negro, ¿no es cierto? Dios existe porque nadie ha podido demostrar que no existe. Este, por ejemplo, es un tipo de falacia basada en la ignorancia porque justamente no tiene una fuente real, certera y válida. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, hoy día les he podido comentar un poquito con relación a lo que es las falacias que hacen referencia a esos errores argumentativos que nosotros a veces incurrimos. Y si nosotros somos bastante estratégicos y conocemos, por ejemplo, cómo se maneja esto de las falacias, yo puedo poner en evidencia al orador de contrario y destruir su argumento, como también me permiten a mí justamente reforzar el argumento que voy a mencionar a defender una postura, ya sea a favor, ya sea en contra. Por eso la clave de un buen debate y que carezca de falacias que pueden ser contrarrestadas, parte siempre de una buena investigación, pero que de orígenes reales, de fuentes certeras, y no vaya a ser que yo diga, no sé, ¿dónde has escuchado esto? Ah, en Wikipedia. He leído eso. Pero esa será una fuente confiable. Entonces, realmente me permitirá dar un argumento sólido, veraz, correcto y que sea sostenido, o será fácil de destruir y desvirtuar. Por ejemplo, si yo quiero sostener un debate y puedo hacer referencia a normativa, a lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, y yo utilizo, por ejemplo, no simplemente hago referencia, ahí dice la Constitución, sino les digo, el artículo 124 de la Constitución Política del Estado establece esto, ya estoy basando mi argumento en algo real, en un origen real, en un origen válido y certero y con un dato específico. Entonces, cualquier persona que quiera rebatir eso no lo va a poder hacer porque estoy diciendo datos de una fuente que es confiable, que es real, que es existente y que es de conocimiento inclusive de todos. ¿Ok? El mundo de las falacias es bien grande, hay muchos tipos de falacias y como les digo, la clave para poder sostener un buen debate, aparte de la investigación, aparte de la técnica, es que nosotros particularmente lo que hacemos es ponernos argumentos y fuentes, tanto de a favor, en contra,
nos ponemos a ver qué vamos a decir cuando es a favor, qué vamos a decir cuando es en contra. Suponemos escenarios en los cuales nos puedan destrozar el argumento y cómo yo podría contrarrestar el mismo. Y de igual manera, tengo que estar atenta a lo que habla el el orador contrario, perdón, para que yo pueda rebatir y refutar esa intervención. Y si yo domino qué tipo de falacias usa, puedo ponerlo en evidencia y decirle, tal orador está utilizando la falacia de autoridad. ¿Por qué? Porque es esto, 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 esto. Y, sin embargo, le está haciendo referencia al director técnico cuando nosotros como equipo estamos citando a tal persona que está, en este caso puede ser el presidente de Estado, que está afirmando que no hay ninguna guerra civil. Y mediante publicación en el periódico X de fecha tanto, así demás. Entonces ya estoy dando un refuerzo al argumento tan válido que nadie lo va a poder contrarrestar, y créanme, el jurado, el público valora y pondera mucho eso, ¿ok? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que este tema de las falacias es bastante, a veces algo muy técnico. Sin embargo, si ustedes van abordando este tema, van a ver que van a conocer mucho. Adelante, Fabián. Buenas noches. Mire, con esta aclaración y también una demostración de qué falacias existen y sus tipos, las características, usted me trajo un recuerdo bastante particular sobre un debate de frentes que hubo en mi colegio. Yo estaba de un lado y había otro expositor del otro, y le lanzaron una pregunta para ambos frentes, y era, ¿cómo van a llevar a cabo el tema de la transparencia en sus acciones? Yo ya tenía una propuesta referente al tema, pero el contrincante salió con una respuesta, que fue, a lo que yo entiendo por transparencia, ahí ya me pareció raro. Comenzó, a lo que yo entiendo por transparencia, nosotros vamos a llevar a cabo la transparencia mediante las redes sociales mostrando cómo trabajamos, y no ahondó más en el tema. Y acá la cuestión que yo tengo es identificar si es una falacia y qué tipo de falacia. Ok, muchas gracias, estimado Fabián. En esa intervención, por ejemplo, a ver, ¿sobre quién está su base? Cuando uno argumenta y uno debate, no solo se basa en experiencia propia, sino también tiene un argumento sólido, es aquel que está respaldado con fuentes válidas y certeras, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, esta resulta ser una falacia porque está basando en su propio criterio. Es más, o sea, le está dando una interpretación propia de lo que es transparencia, ¿no? Y ha tratado de salir con que voy a mostrar mediante redes, pero nunca acreditó cómo, que es una, partiendo de que es una transparencia como tal, y nunca generó convicción en el público de que ellos iban a obrar de manera transparente. Ahora, ¿cómo identifico qué tipo de falacia es? A ver, hemos visto este tipo de falacias. A ver, permítame. No sé si. Ah, no, ya no está compartiendo, ¿no? Vamos, yo tengo acá en pantalla. ¿Te lo vuelvo a compartir? Sí, por favor. Igual yo tengo aquí en pantalla mía. Y muy bien. Por ejemplo, este tipo de falacia que ha mencionado podría estar adecuada en lo que es la causa falsa. ¿Por qué? Porque justamente está pretendiendo defender su postulado en su intervención personal. No está haciendo referencia, por ejemplo, a ver, ¿qué es transparencia? Según el autor Tantos, la transparencia es esto. Nuestro proceder va a estar adecuado de esta manera porque los elementos para una acción transparente son esto, según el autor Tantos. Y nosotros, aplicando lo que establece que es ser transparente, vamos a ejecutar este tipo de acciones.
Ahí, por ejemplo, resulta ser un argumento más sólido. ¿Por qué? Porque estoy respaldando en el verdadero concepto de transparencia. Pero para esto resulta ser una causa falsa. ¿Por qué? Porque el orador simplemente se está basando en lo que cree que es ser transparente y cree que a través de las redes sociales va a poder transmitir todo esto. Entonces, allí no tiene ningún origen real y simplemente ha emitido un argumento para salir del paso, pues que no ha generado ni siquiera convicción. ¿Alguna otra pregunta tal vez? No, muchas gracias. Me resolviste esa duda que yo tenía desde hace mucho tiempo. No, un gusto. Cuando quieran identificar qué tipo de falacias es la que está interviniendo una persona, entonces siempre préstenle atención a los detalles y a la fuente que está citando y sobre cuál se está basando. Porque cuando ustedes que pretenden hacer una afirmación, pretenden que esa afirmación esté respaldada en algo. Y cuando esa afirmación no está respaldada en nada, ahí van a poder identificar el tipo de falacia. Y también van a poder identificar a momento de que hagan las conclusiones. Cómo inicia su argumento y cómo concluye su argumento. Como por ejemplo lo que hemos visto hace rato, a veces hasta en las analogías se confunden y emiten analogías que no tienen nada que ver y no tienen relación y bueno, pues ahí se cae su argumento. Aquí tenemos otra preguntita. Dice, si se basa en artículos y esos artículos se tratan de otros países, eso iniciaríamos el principio donde empezaron. A ver, si hablamos de artículos, si hablamos de artículos científicos, tomen siempre en cuenta también la trayectoria del autor al que están citando, porque si es un autor que está siendo considerado que sus trabajos están siendo cuestionados, ya sea por plagio o ya sea porque simplemente son ideas inconclusas, obviamente a ustedes no les conviene respaldarse en esa fuente, porque lo único que va a generar es que si su equipo contrario conoce al autor de ese artículo, obviamente puede decir al público, estimado público, ¿cómo podemos darle certeza al argumento del equipo contrario cuando está sustentado en autores que se cuestiona su validez y certeza? En autores que tienen a la fecha procesos iniciados por plagio. Entonces allí tú ya has destrozado todo lo que ha dicho la otra parte, porque has destrozado su fuente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Liz, en la bandeja del chat de la reunión hay una persona que pregunta, ¿cómo evitar que me trabe al hablar? Claro que sí, por supuesto. Esto de cuando uno argumenta, cuando uno es un orador, es inevitable justamente el trabarse. Y eso sucede, pero uno puede controlar ese aspecto. ¿Y cómo lo puedes controlar? Primeramente identificando cuál es esa muletilla que estás utilizando y que surge cuando tú te pones nervioso. Normalmente en los debates, cuando viene alguien a refutarte lo que estás diciendo, te pones nervioso y ya empiezas uno a decir argumentos incongruentes y otro te pones nervioso y empiezas tal vez a tartamudear. Para ello, hay varias técnicas que te permiten controlar y contrarrestar lo que es el aspecto del nerviosismo, porque el nerviosismo es lo que te genera lo que te puedes ir trabando a momento de hablar. Entonces, lo que yo les recomiendo, aparte de que se preparen con la debida antelación, cuando sientan ese nerviosismo, hagan una respiración profunda de los 5 segundos de manera inmediata. Inclusive por el tiempo, ya, 3 segundos, inhalen 3 segundos, salen en 3 segundos y vuelvan a retomar la idea principal del tópico que están hablando en cuanto a su debate. ¿Sí? Ahora, para que ustedes empiecen a controlar este tema de las trabas y el tema de las muletillas, que es lo más recurrente, identifique, a ver, grábense un discurso y escuchen cuántas veces dicen la palabra la palabra o justamente, o la palabra o y así era. O sea, repiten bastante palabras, entonces identifiquen. Y si en mi discurso he dicho 10 veces me pongo el reto de que en el siguiente diga 5, diga 4. Pero si no estoy consciente, hay mucha gente que no está consciente de que dice muletillas, o hay mucha gente que no está consciente de que se traba al momento de hablar.
Entonces, la única forma es que te veas a través de una grabación de manera objetiva y de manera crítica, ¿no? Y eso te va a servir bastante. Si no te das cuenta del error, no vas a poder subsanar ese error. ¿Ya alguna otra duda más, tal vez? Adelante, adelante. Celina. Sobre las fuentes, a ver, si trato de investigar fuentes confiables actuales, no supongamos que ya no las que están bien fundamentadas, sino actuales, ¿cómo puedo enlazar esas fuentes con las fuentes que ya están así con una base bien? O sea, esa es la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Celina, por la pregunta. Entonces, tú me dices de que quieres citar fuentes actuales, ¿correcto? Sí, son fuentes actuales que recién se hicieron por medio de una investigación. Son Ya. confiables, pero se puede decir que no están bien estructuradas, pero tienen un cierto tipo de base en otras fuentes que sí tienen unas bases fundamentadas bien. Ok. En ese caso, cuando tú quieras citar ese tipo de fuentes, puedes hacer referencias y puedes decir, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Una investigación reciente basada, ahí ya estás haciendo referencia de que esa investigación reciente no solo ha surgido por el momento, por la modernidad o por las circunstancias, sino ha partido de otra fuente anterior que ha sido validada. O también puedes utilizar esa palabra de, según la investigación de el autor Delgado, que ha sido validada a través de esta investigación, entonces ya estás haciendo referencia con palabras claves, como que la validación o que está basada o está referente o parte de o está sustentada en ya estás mencionando de que no es algo que se le ha ocurrido a una persona porque sí, sino parte de una investigación anterior, parte de un análisis anterior y que como tú misma decías, que está basada en fuentes reales. Entonces, utilizar temas como la validación o palabras como la validación ayuda mucho en que tu argumento esté más sostenido, porque el tema qué es validar algo tiene un concepto bastante profundo. No es que lo vas a utilizar porque sí, sino validar implica todo un proceso. Entonces, cuando tú utilizas ese término y estás consciente de lo que estás usando ese término, ya estás transmitiendo al momento de tu argumento que has sufrido por todo ese proceso para realizar esa afirmación que está validada. ¿Ok? Sí, está bien, muchas gracias, le he entendido. Muy bien, creo que ya no hay ninguna pregunta. Simplemente les agradezco a cada uno de ustedes, uno por la invitación y a ustedes por el tiempo que han vertido en escuchar esta ponencia. El tema de las falacias, como les dice, es bastante amplio. Sin embargo, los invito a que ustedes puedan ir investigando y sobre todo puedan ir aplicándolo. Y cuando hagan un debate, nútranse de bastante información, que no utilicen como que alguno para salir del paso dice, no, y como dicen todos los profesores, esto es así. No, que sus argumentos realmente sean pesados, pero en el sentido de refuerzo y el origen que ustedes están utilizando para vertir alguna afirmación. Eso, un jurado que conoce y un público que sabe realmente va a dar fe de que el orador está preparado, no solo en técnica argumentativa o no solo en técnica para refutar, sino en contenido real y válido. Y vamos a tener debates que realmente inclusive pueden generar nuevas ideas, nuevas percepciones y puedan generar conclusiones muy interesantes con relación al tópico que se está debatiendo. Mucho éxito a cada uno de ustedes. Estoy allí para servirles. Voy a poner en el chat mi número, cualquier consulta, duda que ustedes
ustedes tengan. Practiquen, practiquen. El debate y la oratoria es cuestión de practicar y se va a ver reflejado en los resultados, no solo en estos espacios de concursos o de preparación, sino en su vida personal, en su vida social, en su vida laboral, que les va a servir bastante, porque en algún momento alguien les va a dar un tópico o ustedes van a presentar una idea de proyecto y que tienen que saberla defender. Y siempre va a haber alguien que va a venir a querer destrozar tu proyecto, entonces tú tienes que saber defenderlo. ¿Ok? Muchas gracias.